Vamos a abrir en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, a través de Cristo Jesús, guiados por tu Santo Espíritu, nos acercamos delante de su santa, divina presencia. Señor Dios Todopoderoso, oro para que la palabra que sea expuesta en el día de hoy sea de edificación para su iglesia. Que usted hable a través de esta exposición, que usted transforme vidas, convierta los corazones, nos ayude a volvernos a usted, que pongamos por obra todo lo que procede de su santa y divina palabra. Deme gracia, abundante gracia, Señor, porque la necesito. Sé que sin su gracia no puedo hacer absolutamente nada. Sin su gracia, lo que será predicado en el día de hoy serán simplemente palabras que se las llevará el viento. Mas es su gracia, el accionar de su Santo Espíritu, que puede producir vida a través de su exposición. Que Cristo sea glorificado en todo y por todos, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando nos acercamos al libro de Josué, vemos al pueblo de Israel ya rumbo o ya adentrándose en la tierra prometida, en los primeros capítulos de Josué. Luego aquí al final ya el pueblo está en la tierra prometida, ya conquistó la tierra. Y en este periodo, finalizando el libro de Josué e iniciando el libro de Jueces, luego vemos en Jueces la decadencia que hay en Israel por abandonar a Jehová, y es un círculo vicioso. El pueblo buscaba a Dios, se arrepentía de sus pecados y Dios obraba. Nuevamente el pueblo se alejaba, Dios retiraba su gracia. Y antes de entrar a ese periodo, Josué da esta declaración y habla a la casa de Israel, al pueblo de Dios, diciéndole, si ellos iban a servir a los dioses que los padres tenían en Egipto, o que los pueblos alrededor en la nueva tierra, en la Canaán, tenían como dioses. Pregunta Josué, o manda. Pero él dice, culminando, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Independiente de su elección, independiente de su decisión, independiente de su adoración pública, está diciendo Josué, en mi adoración privada, yo serviré al Señor. Y no solo en mi adoración privada, sino en mi adoración familiar. Yo serviré al Señor. Y en el día de hoy, dando continuidad a la serie de la familia cristiana, yo quiero hablar sobre este tema, la adoración familiar. Y quiero iniciar esta predicación preguntando, ¿quiénes han oído alguna vez
sobre la adoración familiar o el culto familiar. La verdad es que son muy pocas las personas que han oído sobre la adoración familiar. Y en círculos cristianos, obviamente, o en algunos círculos evangélicos, se hace mención sobre esta práctica, pero no se practica mucho. Es una de las prácticas omitidas por la iglesia contemporánea, una práctica olvidada y una práctica muy poco ejercida. Entonces, cuando hablamos de la adoración familiar, a muchas personas se les viene a la mente adoración y lo relacionan con cánticos, alabanzas. Pero no es solo eso. Una parte de la adoración es el cántico, la alabanza, pero no es todo. Cuando hablamos de la adoración familiar, nos estamos refiriendo al servicio o culto que se rinde en el núcleo familiar, donde cada miembro de la familia debe participar. Entonces, la adoración familiar es parte de la adoración privada, pero es aparte de mi devoción personal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como individuo debo orar, leer las Escrituras, meditar en ellas y ciertos días o en ciertas ocasiones debo ayunar. Pero estoy hablando como individuo. Ahora, familiarmente, esa parte no incluye eso. Si yo me junto en familia y oro, leo las Escrituras, no sustituye mi devoción personal. Y si yo lo hago personalmente, mi esposo y mis hijos lo hacen individualmente también, eso tampoco sustituye a la adoración familiar. Son ambas prácticas que se deben ejercitar privadamente, mi devoción personal y mi devoción o adoración familiar en conjunto. Yo aquí tengo una cita del prefacio de la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689, la cual nosotros conocemos muy bien, estamos estudiando aquí los días domingo por las mañanas. Pero este prefacio está en inglés, porque no está en la versión en español. Y dice lo siguiente, escuche, ponga atención, la importancia de la adoración familiar. Ciertamente existe un origen y una causa para la decadencia de la religión en nuestro tiempo, algo que no podemos pasar por alto y que nos insta con empeño a una corrección. Se trata del descuido de la adoración de Dios en las familias o a Dios, por parte de aquellos a quienes se ha puesto a cargo de ellas, encomendándoles que las dirijan. No se acusará, y con razón, a los padres y cabezas de familia por la burda ignorancia y la inestabilidad de muchos, así como por la falta de respeto de otros, por no haberlos formados en cuanto a la forma de comportarse desde que tenían edad para ellos, han descuidado los mandamientos frecuentes y solemnes que el Señor impuso sobre ellos para que catequizaran e instruyeran a los suyos y que en su más tierna infancia estuviera sazonada con el conocimiento de la verdad de Dios, tal como lo revelan las Escrituras. O sea, aquí está haciendo alusión 1689, el prefacio de la Confesión de Fe Bautista de Londres,
haciendo alusión que la decadencia espiritual de ese tiempo era por causa del abandono de la adoración familiar. ¿Y era culpa de quién? De los padres que habían omitido tal práctica. Ahora nos adentraremos en este estudio de la adoración familiar. Lo primero que veremos es que la adoración familiar es un deber. Es un deber. El versículo que comenzamos leyendo comienza de la siguiente forma, capítulo 24, versículo 14, dice: Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. ¿Qué es lo que primero se deduce, se extrae, se ve fácilmente en este versículo? ¿Qué es un mandamiento? Es un imperativo, es una orden. Para Josué, la adoración familiar no era algo opcional, era un deber. Era un deber. Y era tal la importancia que él le daba que aunque la nación entera se corrompiera y fuese tras otros dioses, él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, al Señor. Yo y mi familia. Aunque toda la nación se corrompa, yo y mi familia no nos corromperemos. Yo no descuidaré mi adoración familiar. ¿Por qué? Porque es un deber. Y quizás este versículo no sea tan claro para algunos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hasta ahí. Lo primero que vemos aquí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Un mandamiento, un mandato, un deber, un imperativo. Aquí no existe opción el guardar estos mandamientos. No es algo opcional, es un mandato dado por Dios. Y el versículo 5 dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué vemos aquí? En el versículo 5 está hablando de una adoración. Lo primero que vemos en Deuteronomio, versículo 1, un mandamiento. Segundo, en el versículo 5, que vemos este llamado a ¿qué? Adorar a Dios con todo nuestro ser. Y desde el versículo 6 al 9 vemos lo siguiente. Escuchen. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tus corazones. ¿Cuáles palabras? Las palabras del capítulo o las palabras del versículo 1 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 1, un mandato. Versículo 5, un mandato aquí, adorar. Versículo 6, ¿quiénes? Toda la familia. Los hijos debían adorar.
Entonces, para el judío, el culto familiar, cuando vamos al Antiguo Testamento, está en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 es conocido como el Shema, que se deriva de la palabra hebrea con la cual comienza el versículo 4. Oye, el Shema. ¿Qué es el Shema para los judíos? Es el credo. Y dentro de su credo, su base, la importancia estaba en la instrucción bíblica de los padres a los hijos. Ahí estaba la adoración familiar, ahí estaba el culto familiar, cosas que los judíos hicieron. Y cuando los judíos descuidaron, ¿qué pasaba? Pecado. Entonces luego tenemos estas prácticas que por un tiempo se perdían, luego se recuperaron. Entonces, si vemos en Deuteronomio capítulo 6, que este es su mandamiento, adorar a Dios y instruir a nuestros hijos, si nosotros lo descuidamos, lo desobedecemos, ¿qué hacemos? Pecamos. Pecamos. Entonces, este es el gran problema con la adoración familiar. Que la adoración familiar es un deber. Y muchos creyentes lo están negligenciando en la actualidad. Para muchos cristianos ni siquiera han oído. Estas palabras son desconocidas con respecto a la adoración familiar. Hay un descuido, hay una carencia en la adoración familiar. Y es lamentable ver la decadencia que hay en la adoración familiar. Y como veíamos al inicio, en este prefacio de la Confesión de Fe de 1689, que la decadencia espiritual, dicen aquí los autores, es por causa de la negligencia de la adoración familiar. Yo pregunto, ¿no será esa la decadencia de la iglesia actual? ¿No será por causa de esto que la iglesia actual está tan corrompida? ¿No será por causa de que los padres no han instruido a sus hijos en la palabra de Dios, que hoy tenemos tantas falsas enseñanzas, tantas herejías, tantas cosas erradas? ¿No será que por causa de que la generación anterior a esta y la anterior a esta omitieron este principio? ¿Y no será por causa de la negligencia de este principio que tenemos tantos hijos de creyentes ateos? Y no estoy diciendo que al practicar el culto o la adoración familiar nosotros vamos a salvar a nuestros hijos. No estoy diciendo. Pero Dios puede usar esa práctica para salvarlos. Y al mismo tiempo, Dios puede usar toda la instrucción bíblica que nosotros daremos por lo menos durante 18 años a nuestros hijos para que la gracia común lo prive de ir más allá de lo que pudiese ir en cuanto al pecado. Puede ser que todas esas enseñanzas pongan restricción a su pecado. Puede ser que todas esas enseñanzas Dios las use para salvarlos. Y es más, pueden ser aún inconversos, pero no van a ser ateos. Van a entender qué es el verdadero cristianismo. Y esa responsabilidad recae sobre los padres,
los líderes, las cabezas del hogar. No es responsabilidad de la iglesia, como decíamos hace unas semanas atrás, enseñar, instruir a los hijos. No es responsabilidad de la escuela dominical, no. Es responsabilidad de los padres. La iglesia puede auxiliar, ayudar, sí, pero no es responsable de la instrucción de los hijos. La iglesia es responsable de enseñar a los padres cómo enseñar a los hijos, pero no es responsable de la instrucción a los hijos. Entonces, la adoración familiar es sumamente importante. A medida que vayamos avanzando en esta predicación, vamos a ir citando diversos hombres de Dios, de renombres, que practicaban esto. Diversos hombres de Dios que van a ir dando luces de los beneficios que tiene la práctica de la adoración familiar. Ahora veremos algunos ejemplos en las Escrituras sobre la adoración familiar. Porque si hablamos de adoración familiar debemos recurrir siempre a las Escrituras. Vimos luces en Josué, luego vemos en Deuteronomio, pero vamos a ir a versículos específicos que muestran la adoración familiar. Y yo aquí igual anoté el de Josué, pero ese ya lo vimos. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 18. Versículo 19. Dice lo siguiente: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está hablando Dios con respecto a Abraham. ¿Y qué vemos? Dios está aquí hablando diciendo lo siguiente: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Vemos aquí que no había una instauración de un culto público. Aquí encontramos que el culto, todo lo que se podía rendir a Dios, se hacía dentro del marco de la familia. Dios está elogiando aquí a Abraham, porque Dios sabía que Abraham instruiría a su familia. Dios sabía que la descendencia de Abraham perpetuaría esta enseñanza, la instrucción bíblica, la instrucción sobre el Señor, la instrucción sobre esta simiente que vendría de Abraham. Y podemos ver esto, que cada vez que Abraham partía o se detenía en algún lugar, preparaba un altar. ¿Para qué? Adorar. Adorar. Abraham estaba preocupado de la adoración de su familia. Abraham estaba preocupado de la reverencia de su familia. Abraham estaba preocupado de la adoración a Dios en su familia.
Y si nosotros vamos a las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace mención sobre Abraham, y más específicamente son primeramente los fariseos que hacen mención sobre Abraham y les dicen, somos hijos de Abraham. Jesús le dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Gálatas habla que todos los creyentes son verdaderamente hijos de Abraham. Yo pregunto aquí, si ustedes son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? ¿Por qué no practican el culto familiar? Si verdaderamente son hijos de Abraham, van a obedecer a esta palabra. ¿Dónde más encontramos la adoración familiar? En el libro de Job, capítulo 1. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job sucedía por su familia. El hacer holocausto, como decíamos anteriormente, implica adoración a Dios. Adoración. Job estaba preocupado por su familia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo habla a Timoteo. Se recuerda que desde la niñez él fue instruido en la palabra de Dios. Y si vamos otros versículos, podemos ver que él fue instruido por su familia, por su madre, su abuela. Culto familiar. La instrucción que este joven Timoteo recibió desde la niñez, su base, su conocimiento bíblico, su conocimiento teológico, él no lo adquirió en un seminario. Él no lo adquirió a través de un video por YouTube. Él no lo adquirió a través de un pastor de la iglesia. Conocimiento que Timoteo adquirió de las Escrituras fue de su abuela y de su madre, de su familia, donde adoración familiar, culto familiar. No tiene un ejemplo más claro en el Nuevo Testamento que este, de Timoteo. Timoteo enseña, siendo enseñado por su familia, por su madre, por su abuela.
ellas le instruyeron en el camino del Señor. Extraordinario, maravilloso. Nosotros ni siquiera imaginamos los recuerdos que pueden marcar a nuestros hijos a través de la adoración familiar. En una ocasión le preguntaron al doctor Joel Bick sobre algún recuerdo, algo que él recordase sobre la adoración familiar y cómo ésta le había influido, afectado su vida. Y él dice que él, a través de la enseñanza de sus padres, ellos estudiaban el progreso del peregrino, sus casas, leían, y cuando él fue convertido, 17 años, se quedaba preguntándole a su papá, ¿qué pasa con esto del progreso del peregrino? ¿Qué significa esto de acá? ¿Y qué significa esto otro de acá? ¿Qué significa, por ejemplo, la ciudad de la vanidad? Comenzaba a preguntarle y decía que tenían horas y horas hablando muchas veces sobre el Espíritu Santo. Se le hacía medianoche. Y esos recuerdos los marcan hasta el día de hoy. Él dice que la mejor instrucción que él recibió fue por parte de su padre, de su familia, en la adoración familiar. El doctor Joel Bick. Extraordinario. El último de los puritanos que tenemos en la actualidad. Ahora veremos ejemplos o registro en la historia con respecto a la adoración familiar. Vimos en el primer siglo de la Iglesia, a través de Timoteo, esta práctica. Posteriormente a ello, a través de los padres de la Iglesia, se recuerda esta práctica. Tertuliano dijo lo siguiente: ¿qué unión es esta que existe entre dos creyentes que tienen en común la misma esperanza, el mismo deseo, la misma manera de vivir, el mismo servicio al Señor, como hermano y hermana, unidos los dos en espíritu y carne, se arrodillan juntos, oran y ayunan juntos? Ellos se enseñan, exhortan y sustentan, ambos con ternura, van juntos a la casa de Dios, a la mesa del Señor, comparten sus vicisitudes, diversos cambios, persecuciones y placeres. No ocultan nada el uno del otro, no se rechazan o evitan uno al otro, visitan al enfermo y ayudan al necesitado. El cantar salmos e himnos es oído entre ellos, compiten uno con el otro en cantar con el corazón a su Dios. Cristo se complace de ver y oír estas cosas. Él envía su paz sobre ellos. Donde 2 o 3 se juntan de esta manera, Él está con ellos. Y donde Él está, el maligno no puede venir. Aquí Tertuliano está haciendo alusión al culto en el hogar, a la adoración familiar, cómo tienen todo en común, el matrimonio y luego los hijos que vienen de este. Extraordinario. Clemente de Alejandría aconsejó a los matrimonios hacer una práctica diaria del orar y leer la Biblia juntos de mañana y dijo: la madre es la gloria de los hijos y la esposa es la gloria de su marido. Todos son la gloria de la esposa y Dios es la gloria de todos ellos. Haciendo también referencia a la adoración familiar. Primer siglo. Los padres de la Iglesia. Una práctica común. Y es más,
era mucho más común de lo que pensamos, porque en el primer siglo no tenían templos para reunirse. Las reuniones se hacían en casas, escondidos, y había esta práctica también de la adoración familiar. Y los líderes de ese entonces hacían énfasis en la adoración familiar. Luego vemos que esta práctica de la adoración familiar, después de los primeros siglos, se pierde. O por lo menos disminuye. Disminuye esta práctica después de los primeros siglos de la Iglesia. Y tiene un renacimiento en la época de la Reforma Protestante, 1517. Es por eso que también la Confesión de Fe de 1689 hace alusión al prefacio de que la decadencia que había en ese entonces era por causa de la ausencia de la adoración familiar y más que todo la negligencia por parte de los padres en esta disciplina. Matthew Henry dijo lo siguiente, escuchen, si nuestras casas son casas del Señor, por ese motivo amaremos el hogar. Considerando nuestra devoción diaria la más dulce de nuestros deleites diarios y nuestra adoración familiar como la más valiosa de nuestras comodidades diarias. Una iglesia en la casa será un buen legado. Es más, será una buena herencia que dejarás a tus hijos después de ti. Matthew Henry. Una herencia. Aquí Matthew Henry hace esta referencia a que la adoración familiar será una herencia que dejaremos a nuestros hijos. Extraordinario. Y aquí también podemos ver en esta cita de Matthew Henry que hay una diferencia entre la adoración personal y la adoración familiar, con la cual ya mencionaba. El príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, decía lo siguiente: si queremos criar una familia piadosa, que sean una semilla para servir a Dios, cuando nuestras cabezas estén bajo los terrones del valle, formémoslas en el temor de Dios, reuniéndonos como una familia para adorar. Ahí, mientras yo estudiaba con respecto a este tema, veía un comentario sobre un hermano que estuvo en una ocasión en un culto familiar en la casa de Spurgeon y decía que las oraciones de Spurgeon eran tan simples, pero al mismo tiempo tan profundas, que eran mucho más maravillosas que toda su oratoria que él usaba en público para predicar un sermón. Aquellos comentarios, dice, devocionales que Spurgeon daba, eran tan extraordinarios, tan deleitosos, maravillosos. Cuenta este hermano en ese testimonio. Entonces la adoración familiar es importante. Vimos que es un deber. Vimos cómo lo encontramos en las Escrituras. Y también hemos visto cómo se encuentra durante la historia de la Iglesia. Así igual se encontraba en el Antiguo Testamento con periodos donde la gente se preocupaba de la adoración familiar, pero cuando la adoración familiar era descuidada, se descuidaba todo lo demás y el pueblo caía en idolatría. Durante la historia hemos visto lo mismo. En los primeros siglos se mantenía esta práctica. ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre posteriormente en el periodo que es denominado como oscuridad, de oscurantismo? Edad Media, se pierden, disminuyen. Tal vez habían ciertos grupos que todavía lo mantenían, claro.
Y nuevamente vemos un resurgimiento de la adoración familiar en el periodo de la Reforma Protestante. Uno de los mayores ejemplos que tenemos de la adoración familiar está en aquel grupo de hermanos conocido como los puritanos. Mi hermano, qué hombres extraordinarios. Hombres que jamás negligenciaron su deber familiar. Hombres que hacían énfasis en la adoración familiar. Hombres que hacían énfasis en el culto familiar. ¿No será por esa causa que marcaron la historia del cristianismo? Joel Big, hablando de ese grupo de puritanos que estaban presentes en la asamblea de Westminster, dice lo siguiente: escuche lo importante que es la adoración familiar. ¿Sabías que en 1640, en la asamblea de Westminster, los puritanos decidieron que si un padre no estaba involucrado en el culto familiar diario, serio y prolongado con su familia todos los días, él sería amonestado y censurado? Si se negaba a cambiar, se le prohibía participar en la cena del Señor. Así de serio es el tema. Así de serio los puritanos trataban la adoración familiar. No se puede negligenciar. No se puede omitir. Es un pecado. Es una falta. Es por esa causa la decadencia espiritual que tenemos en la iglesia contemporánea. Decadencia en la adoración familiar. No se está enseñando a los hijos, no se está enseñando a las esposas. Padres, ¿dónde están? Así de serio tomaban los puritanos la adoración familiar. Examinaban ellos, se preocupaban, la iglesia se preocupaba de estar presente, instando a los miembros a que practicaran la adoración familiar, preguntando si la estaban practicando. Los pastores hacían partícipe, visitaban las casas para compartir y supervisar si estaban aplicando la adoración familiar. Si no la estaban aplicando, eran disciplinados. Si no cambiaban, se le prohibía la cena del Señor. No podían participar. ¿Por qué? Pecado. Es un deber. Yo sé, hermanos, que muchos no fueron instruidos en la adoración familiar. Yo sé que esa es consecuencia porque a través del tiempo de este movimiento pentecostal se perdieron aquellas prácticas. Aquellas prácticas que resurgieron en la Reforma Protestante hoy en día escasean. No todos, yo sé que hay hermanos piadosos que lo practican. Pero nosotros debemos comenzar a practicar la adoración familiar. Recordemos, hermanos piadosos, cuántas veces nosotros no citamos Spurgeon, Matthew Henry, citamos los puritanos, Joel Big y cuántos otros hombres de Dios. Pero ¿por qué no practicamos lo que ellos practicaban? ¿Por qué no practicamos la adoración familiar que ellos practicaban? Los admiramos a ellos, extraordinarios. Quizás Dios lo usó porque no negligenciaron aquella área. No despreocuparon la familia. Mi primer ministerio es Dios, mi segundo, mi esposa y mi familia. Tercero, la iglesia. Quizás ellos fueron usados tan maravillosamente porque se preocuparon de Dios, de sus esposas y su familia y luego de la iglesia. Cosas que hoy vemos cómo hemos perdido aquel rol o aquella visión, que nos preocupamos más a veces de la obra de Dios que de nuestra familia, de la obra de Dios más que del propio Dios. Entonces todos estos hombres de Dios hacían énfasis en la adoración familiar. La historia tiene mucho que contar con respecto a la adoración familiar.
Cuarto, aquí tengo una advertencia sobre la negligencia de la adoración. Hay una advertencia en las Escrituras de la adoración familiar. Hay una advertencia sobre la negligencia de la adoración familiar. Jeremías 10:25 dice lo siguiente: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron, y le han consumido y han asolado su morada. El texto comienza diciendo: derrama tu enojo sobre los que no te conocen y sobre los que no invocan tu nombre. Las familias que no oran son consideradas iguales a las familias paganas que no conocen al Señor. Este texto, cuando habla y dice a los que no invocan, ese invocar es a los que no adoran. Aquí, ¿quién cita este versículo? A.W. Pink cita este versículo en la adoración familiar. Entonces, no es suficiente con nuestra oración personal. Eso debemos entenderlo. Primero, no es suficiente nuestra adoración personal. Nosotros en esta iglesia hemos hecho mucho énfasis en la adoración personal, en la búsqueda de Dios, el ayuno, y hemos hecho esto. Y también queremos comenzar a hacer énfasis en la adoración familiar, cosas que no podemos descuidar. Basta recordar nuestra historia nomás, cómo nace esta iglesia, en adoración familiar. Los primeros cultos de esta iglesia no fueron organizados, ¿no? Tan estructurados, ¿no? ¿Era adoración familiar o no? Eran cultos familiares, donde a veces se invitaban o personas de la misma iglesia que asistíamos querían venir, nos preguntaban, venían. Fueron reuniones maravillosas. Segundo, nada puede interferir con nuestra adoración familiar. Nada. Nada puede interferir con nuestra adoración familiar. Debemos determinar un horario específico en el cual no tengamos otra cosa que hacer, lo dediquemos para la adoración familiar y nada puede interferir con nuestra adoración familiar. Nada. A.W. Pink dice lo siguiente: las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdrá decir cuando rindamos cuenta ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo, ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco sirve que el cristiano alegue que no es competente para realizar semejante tarea. Los dones y talentos se desarrollan con el uso y no con descuidarlos. Entonces, nada puede interferir con la adoración familiar. Y aquí A.W. Pink dice: ¿de qué sirve nuestra excusa ante Dios si trabajamos todo el día y vamos a decirle que no tenemos tiempo para adorar en familia? Pero ¿cómo tuvimos tiempo para trabajar todo el día? ¿Cómo tuvimos tiempo si lo llevamos a nuestra cultura actual? ¿Cómo tuvimos tiempo para visitar sitios en internet? ¿Cómo tuvimos tiempo para publicar en Facebook? ¿Cómo tuvimos tiempo para ver alguna serie en Netflix, ver algún video en YouTube y no tuvimos tiempo para adorar?
no va a haber excusa. Ante Dios no va a haber excusa. No hay excusa. Porque cuando se dispone, cuando se quiere, se puede. Se puede. Y la verdad de las cosas es que hemos hecho eso. Hemos sustituido la adoración familiar por recreaciones. Hemos sustituido la adoración familiar por la televisión, por el internet, por el teléfono, por conversas futiles que no edifican de nada. Hemos sustituido la adoración familiar. En realidad, no es que no tengamos tiempo, en realidad es que no queremos adorar a Dios en familia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad de muchos de nosotros. No es que no tenemos tiempo, no es que no hay un lugar específico, no es que tenemos muchas cosas que hacer, no. La verdad es que nuestro corazón pecador, miserable, no quiere adorar a Dios en familia. La verdad es que los hombres, los padres, hombres y mujeres, no quieren cumplir su rol. Esa es la realidad. ¿Qué clase de cristianos formaremos en el futuro si no somos capaces de rendir un culto de adoración, ni siquiera de 5 minutos? Entonces, para todos estos hombres de Dios, a la luz de la palabra de Dios, era un deber. Era algo que ellos no podían omitir. Y si esta palabra en el día de hoy ha hablado con usted, está Dios ahí tratando a través de su Espíritu Santo, preocupándose de usted, de su esposa, de su familia, de sus hijos, quizás surja la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo se realiza un culto familiar? Entonces ahora vamos a ir a la práctica. ¿Cómo realizar la adoración familiar? El directorio de la adoración de Westminster declaró lo siguiente: la adoración familiar que debería realizar cada familia es generalmente por la mañana y por la tarde, y consiste en oración, lectura de las Escrituras y alabanzas cantadas. Ahora, yo no voy a hacer de aquí una norma, una regla y decirle que tiene que adorar a Dios 2, 3 o 4 veces en familia, no. Pero por lo menos una vez por día sería lo más correcto. Para otros no, para AW Pink mínimo 2 veces por día. ¿Y en qué consiste la adoración familiar? En oración, lectura de las Escrituras y alabanzas, cánticos. Yo aquí tengo una guía que da el doctor Joel Bick. Yo agregué una. Yo agregué una con oración. Comienza el culto o la adoración familiar orando. Y no es una oración de 10 minutos, ¿no? Una oración breve de inicio, no más de 1 minuto. Breve. No necesita ser oraciones largas, extensas, no. Tampoco necesita en el momento de orar ponerse súper espiritual y gritar prácticamente la oración, no. Una oración sencilla, clara, entendible. La guía que da el doctor Joel Bick consiste en 25 minutos. Aquí él está dando una guía ya más estable. Por ejemplo, si alguien tiene
niños pequeños, obviamente que el tiempo va a disminuir. Consiste en lo siguiente: oración, dije, y el Dr. Joel Bick recomienda lectura bíblica e instrucción por 10 minutos. Lectura bíblica, o sea, yo leo un texto y luego comienzo a enseñar ese texto y poder aplicarlo apuntando siempre a Cristo. Porque debemos cuidarnos, los padres debemos cuidarnos de hacer de nuestra instrucción familiar una instrucción moralista. No se trata de simplemente normas y costumbres, no, todo apunta a Cristo. Que los hijos entiendan que ellos no pueden cumplir la ley de Dios y que eso los lleve siempre a Cristo y su Evangelio. Lectura bíblica e instrucción por 10 minutos. Y luego él dice lectura diaria de la Biblia. Se puede leer en familia la Biblia o algún libro edificante o conversar sobre alguna preocupación bajo la luz bíblica. O sea, si hay un hijo, la esposa que tiene alguna preocupación, alguna duda o del mismo tema que se habla, pueden hablar de aquello. 5 minutos, dice el Dr. Joel Bick. Luego de esta lectura, instrucción, posteriormente alguna lectura o conversa bíblica, cánticos, cantar y aquí, 5 minutos, dice él. Y sean también cánticos e himnos bíblicos, en primer lugar, que sean bíblicos, no va. Si en la iglesia cantamos, toda la alabanza pasa por un tema, un análisis teológico para poder cantarla, después no llegue a su casa y cante cualquier cosa. Trate de cantar lo mismo que la canten en la iglesia, que ya pasó por un filtro. Entonces la idea de cantar alabanza es instrucción, que tengan peso teológico, que sean alabanzas bíblicas, coherencia con exégesis, con hermenéutica bíblica. Canten salmos, himnos. Tenemos cuantos cánticos que son literales de la Escritura, que pueden cantar. Fuerte ciudad tenemos, muchos himnos más. Ahora, cantar con alegría, con fervor, que no sea algo tedioso. Cante con deseo, con deleite, con corazones fervientes. Enseñen a sus hijos a cantar con devoción. No, con alegría, devoción, fervor. Es adoración, adorar a Dios con las entrañas. Enseñen adoración a sus hijos. Y finalmente, hacer una oración breve, no más de 5 minutos, para culminar. Ahí tiene, oración, lectura bíblica e instrucción bíblica, alguna lectura diaria. Por ejemplo, estamos leyendo de Génesis, Apocalipsis, la Biblia. Hoy día nos toca Génesis 1, mañana Génesis 2. Una lectura diaria de la Biblia o de algún libro edificante. O conversar algún tema que surja dentro de la misma exposición bíblica. O puede ser que comenten de la predicación del domingo en la iglesia, algún tema o alguna duda que puedan ahí comentar. Cánticos que sean bíblicos y con fervor, con alegría. Y quinto, culminar con una oración breve. Los tiempos deben definirlo cada familia según la edad de los niños. Aquí yo di una guía que el Dr. Joel Bick da. Es una guía, no es literal que tiene que ser 10 minutos, 5 minutos como esto. No. Depende de la edad de cada niño. Richard Cecil dijo lo siguiente: haz que la adoración familiar sea breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. Entonces, breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. Otras recomendaciones. Debe ser un culto con solemnidad. Apagar los teléfonos y evitar cualquier distracción. Escojan un lugar tranquilo en su hogar. Por ejemplo, puede ser el living, lugar bien cómodo, evitando cualquier distracción, cualquier cosa que pueda obstruir
el culto, la adoración familiar debe ser evitada. Sean simples, pero no superficiales en la oración y en las instrucciones bíblicas. Es decir, sean simples con respecto a las enseñanzas. Sean simples en cuanto a las aplicaciones, pero no superficiales, que el contenido sea bíblico, coherente, teológico, pero la forma en la cual enseñan esas instrucciones debe ser de forma simple, entendible para los niños y las esposas. Y lo siguiente es muy importante. Si se cometió algún pecado durante el día en contra de algún miembro de la familia, ¿qué debo hacer? Ore, pida perdón a Dios, pida perdón a la persona que ofendió, y esto lo puede hacer al inicio de la adoración familiar. Pero no existen excusas para hacer la adoración familiar. No. E incluso, ¿qué mejor práctica o qué mejor enseñanza que pedir perdón? Que pedir perdón a los hijos. Los hijos van a ver que sus enseñanzas son respaldadas con sus obras. Y va a tener un culto maravilloso. Entonces, no hay lugar para la omisión por causa de nuestros pecados del culto familiar. Si fuese así, nadie podría predicar, no existirían los pastores ni existiría la iglesia. No, tiene que haber un constante arrepentimiento, reconocimiento y pedir perdón a quienes ofendimos. ¿Quién debe dirigir la adoración familiar? La cabeza del hogar debe dirigirla, es decir, el hombre. Pero ¿qué sucede cuando el hombre está ausente o gravemente enfermo o es inconverso? La esposa debe tomar su lugar. Y jamás debe ser omitido el culto familiar. Jamás. Aunque el hombre esté enfermo, la esposa toma el lugar para que el culto familiar no sea omitido. Y si el esposo es inconverso, ahí la esposa conversa debe tomar aquella responsabilidad de dirigir la adoración familiar. A.W. Pink dice lo siguiente con respecto al culto o la adoración familiar. El culto familiar evita muchos pecados, maravilla el alma, comunica un sentido de majestad y autoridad de Dios, presenta verdades solemnes a la mente, brinda beneficios de Dios sobre el hogar. La adoración familiar trae beneficios de parte de Dios hacia la familia. Es maravilloso cómo Dios obra en un hogar donde se le rinde culto. Es bendecido por Dios. Al oír toda esta enseñanza de la adoración familiar, hermanos, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios por nuestra negligencia en la adoración familiar y comenzar a restaurar el altar familiar. Debemos volver a la adoración familiar. Así como los puritanos, como los reformadores, como los grandes predicadores de los siglos pasados se preocupaban de su familia, nosotros debemos hacerlo también. Preocuparnos de nuestras familias. Restaurar el altar familiar. Quizás
a través de ese altar familiar que iniciará en su casa, Dios levante un avivamiento en su iglesia local y en su ciudad, y muchas almas sean rescatadas a través de la predicación del Evangelio. ¿Y dónde comenzó ese avivamiento? En un hogar, en un culto familiar. Así como dice Pink, los beneficios de la adoración familiar de parte de Dios son muchos, múltiples. Y debemos tener cuidado, nuevamente recalcamos que debemos tener cuidado de usar la adoración familiar para dar simplemente enseñanzas moralistas. La adoración familiar siempre debe apuntar hacia Cristo y su Evangelio. Debemos mostrarles a nuestros hijos que necesitan de un Salvador. Debemos enseñarles las Escrituras, la ley de Dios, para mostrarles su propio pecado y para enseñarles que no pueden vivir vidas santas simplemente cumpliendo mandamientos. No. Es más, serán incapaces, llegará un punto en el cual los quebrarán y necesitarán de un Salvador. ¿Qué pasa si nosotros simplemente enseñamos conductas moralistas? Haremos pequeños fariseos, pero no cristianos. Entonces nuestra instrucción bíblica, por más simple que sea, no debe dejar de ser profunda y apuntar siempre a Cristo, apuntar siempre a su Evangelio, apuntar a la cruz, a predicar a Cristo y a este crucificado. Thomas Brock dijo lo siguiente: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a las tormentas del cielo. Hermanos, vamos a colocar un techo en nuestra casa a través de la oración, a través de la restauración del culto familiar. Debemos volver a aquella práctica bíblica, la cual los cristianos piadosos durante la historia de la iglesia no la omitieron. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Volver a la adoración familiar. Preocuparnos de nuestra familia, cosa que los grandes predicadores de los siglos pasados hicieron. Spurgeon, Matthew Henry, Jonathan Edwards y muchos más. Jamás descuidaron sus familias. Jamás. Su principal ministerio era Dios, luego sus esposas y familia, y luego la iglesia. Nunca descuidaron su familia. Debemos volver a la adoración familiar, a cuidar nuestra casa, nuestros hijos y nuestras familias. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos pidiendo que tú coloques el deseo de los hermanos, hermanas, de restaurar el altar familiar. Que al mismo tiempo que coloques los deseos, pedimos que coloques las capacidades para hacerlo, la determinación, la fuerza para adorar con energía, entusiasmo, con devoción, con gozo, alegría, Señor, rendiendo un culto santo, donde Cristo sea el centro. Señor, que las enseñanzas, por más simple en la forma de expresarse, que no dejen la profundidad teológica, que sean enseñanzas fuertes teológicamente y que siempre apunten a Cristo. Que el Señor reciba la gloria en todo, aún en nuestros cultos, en nuestras adoraciones familiares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.